Beatriz pasó meses ocultando su embarazo y su propio miedo, jurando no volver a doblegarse al orgullo de Ricardo Cavalcante. Pero en una noche sofocante, su cuerpo cobra el precio del silencio, y el Hospital Santa Elena se convierte en un campo de batalla. Llamado de urgencia por una emergencia, Ricardo acude sin saber el nombre de la paciente, pero al cruzar las puertas de quirófano, se enfrenta a un pasado que aún sangra, y se da cuenta de que esa noche podría destruirlo todo, cambiar sus vidas para siempre. Antes de continuar, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Así, siempre recibirás nuestras emocionantes historias. Comenta desde qué ciudad las estás viendo. Nos encanta saber el alcance de nuestras historias. Beatriz Viana observa su reflejo en el espejo empañado del baño. Sus manos temblaban sobre su vientre hinchado, sintiendo las insistentes pataditas del bebé que llevaba gestando durante meses. Cada movimiento era un vívido recordatorio de Ricardo Cavalcante, el hombre que la había amado intensamente y que la había destrozado con la misma intensidad. «Pronto nacerás, mi amor», susurró, tragándose las lágrimas que tercamente amenazaban con caer. «Y solo conocerás el amor de tu madre. Eso será suficiente». ¿Pero de verdad lo será? Resonaba la pregunta en su mente en esas noches de inquietud. Beatriz había construido un imperio empresarial desde cero. Había superado obstáculos que harían rendirse a cualquiera, pero nada la había preparado para cargar sola con el peso de ese embarazo de alto riesgo. La relación con Ricardo había terminado en una explosión de orgullo herido. Aún podía oír las palabras de su madre, Eleonora Cavalcante, resonando como cuchillas. «Mujeres como tú siempre aparecen. Cariño, no serás la primera ni la última en intentar aprovecharse de mi hijo». ¿Aprovecharse? El insulto la quemaba más que cualquier rechazo. Beatriz había forjado su propia fortuna, sudor a sudor, decisión a decisión. No necesitaba el dinero de la familia Cavalcante. Pero Ricardo no la había defendido, no había confrontado a su madre, solo había observado en silencio esa humillación. «Si así me ves, Ricardo, entonces no me necesitas en tu vida», le había dicho esa noche, con voz firme, a pesar de su corazón destrozado. Él no la había insistido, y ella descubrió el embarazo 2 semanas después, ahora aislada en la granja que había comprado para esconderse del mundo. Beatriz enfrentó sola las contracciones de Breston Hicks, las consultas secretas con médicos de otras ciudades, el miedo constante de que algo saliera mal. Su asistente, Clara, era la única que sabía toda la verdad. «Señora, necesita descansar», insistía Clara a diario, con la preocupación grabada en el rostro. Pero ¿cómo iba a descansar si cada latido de corazón del bebé era un doloroso recordatorio de un amor imposible? Ricardo Cavalcante se encerró en su despacho de la mansión familiar. El vaso de whisky permaneció escondido sobre el escritorio de caoba. Habían pasado meses desde que Beatriz había partido, y el vacío seguía siendo inmenso, sofocante. «¿Por qué no vas tras ella?» La voz de su hermano Marcelo había invadido sus pensamientos esa tarde. «Se nota que la amas». «¿Amor?» Ricardo soltó una risa amarga. «Mi madre tenía razón. Beatriz era demasiado ambiciosa. Quería entrar en nuestra familia a cualquier precio, pero sus propias palabras sonaban falsas al salir de su boca. Él sabía la verdad. Beatriz nunca se había interesado por su apellido ni por su fortuna. Brillaba con luz propia. Había construido un negocio admirable. Poseía una tenacidad que él siempre había respetado. Entonces, ¿por qué no la había defendido? La pregunta lo atormentaba. Ricardo sabía la respuesta: cobardía. Había temido confrontar a Eleonora, temido romper con las expectativas familiares, temido que su corazón estuviera bien y su educación fuera errónea. «Eres médico, Ricardo, no un hombre de negocios», le había repetido su madre incontables veces. «Estas mujeres saben perfectamente cómo manipular a hombres como tú». Ella vio a un cirujano de renombre, heredero de una fortuna, y aprovechó la oportunidad. Él había permitido que esas palabras envenenaran lo que tenía con Beatriz. Había visto cómo herían su orgullo, había observado el dolor en los ojos marrones que amaba, y no había hecho nada. «Cobarde, eres una maldita cobarde». Ricardo intentó encontrarla más tarde, cuando la razón finalmente venció al orgullo, pero Beatriz había desaparecido. La empresa estaba bajo la dirección de los directores, su casa estaba cerrada con llave, su celular apagado. Era como si se hubiera evaporado. «Quizás sea mejor así», se consoló, mintiéndose a sí mismo. «Se merece a alguien mejor que yo». Pero las noches eran crueles. Soñaba con su sonrisa,
con sus conversaciones sobre sueños y ambiciones, con cómo lo desafiaba intelectualmente. Beatriz no solo era hermosa, era brillante, decidida, magnética, y la había perdido por puro y estúpido orgullo. La casa de campo se había convertido en refugio y prisión a la vez. Beatriz caminaba lentamente por el jardín, con una mano apoyada en su dolorida espalda baja y la otra acariciándose el vientre. El sol de la tarde bañaba los árboles, pero ella apenas percibía la belleza que la rodeaba. «Señora», llamó el doctor Araujo, «le recomienda que vaya a la ciudad. Tiene la presión alta otra vez». Clara se acercó con el celular en la mano. Obvia preocupación. «No puedo», respondió Beatriz con terquedad. «Si me presento en cualquier hospital de la capital, la noticia llegará a los Cavalcantes en cuestión de horas. No le daré esa satisfacción a Eleonora». Orgullo, pensó, ese maldito orgullo que nos destruyó me está destruyendo de nuevo. Pero no era solo orgullo, era instinto de supervivencia. Beatriz imaginó las miradas de lástima, los susurros maliciosos. «Miren quién se embarazó del doctor Cavalcante y fue abandonada». Imaginó la prensa del corazón, los titulares sensacionalistas, su reputación empresarial, construida ladrillo a ladrillo, quedaría reducida a un escándalo sensacionalista. «Prefiero morir antes que ser vista como una cazafortunas», murmuró. «No hables así», dijo Clara, agarrándole las manos. «Piensa en el bebé». «¿El bebé? ¿Arthur?» Sí, ya había elegido el nombre. Un nombre fuerte para un niño que necesitaría ser fuerte, nacido de una madre soltera que había preferido la soledad a la humillación. Las falsas contracciones eran cada vez más frecuentes. Ahora, cada dolor agudo la hacía jadear, agarrándose la barandilla del balcón. El doctor Araujo, un médico discreto de un pueblo vecino, le había advertido sobre los riesgos de la placenta previa diagnosticada en la última ecografía. «Cualquier complicación requerirá cirugía inmediata, Beatriz. No puedes estar lejos de un centro quirúrgico», había insistido. Pero ella permaneció obstinada, aferrándose al aislamiento como si fuera una armadura. «Ricardo», susurraba su corazón en momentos de debilidad. «¿Dónde estás? ¿Por qué no me buscaste?» Negó con la cabeza, desterrando los pensamientos. Ricardo había tomado su decisión aquella terrible noche. Había elegido el silencio, la aversión a las acusaciones de su madre, y ella había elegido la dignidad. El dolor empezó de otra manera. No eran las contracciones de Braxton-Hicks que Beatriz había aprendido a reconocer. Era algo agudo, insoportable, que la partió en dos en el pasillo de la casa de campo. «Clara». El grito le desgarró la garganta. «Clara, ayuda». Todo sucedió demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Las piernas de Beatriz se dieron. Sintió algo cálido correr por sus piernas, bajó la mirada y vio sangre. Demasiada sangre. «No, no, no, Arthur, no. Por favor, no. Señora. Dios mío». Clara llegó corriendo, con el móvil ya en la mano. «Voy a llamar a una ambulancia». Beatriz tenía la vista borrosa. El dolor era un animal salvaje que la desgarraba por dentro. Intentó concentrarse en los sonidos que la rodeaban. La voz desesperada de Clara, el zumbido lejano de un motor, su propio corazón retumbando en sus oídos. «Arthur», susurró, con las manos temblorosas sobre el vientre. «Agárrate fuerte, hijo mío. Mamá no te perderá». Pero el mundo se oscurecía. Los colores se fundían en tonos grises. Lo último que Beatriz sintió antes de perder el conocimiento fue el frío del suelo contra su rostro y un pensamiento devastador. Ricardo nunca sabrá que tuvo un hijo. En la ambulancia, los paramédicos gritaron códigos y números que ella no entendía. Presión arterial en picada, hemorragia severa, eclampsia, términos técnicos que casi sonaban como frases que predicen lo peor. La paciente era una mujer embarazada, de aproximadamente 35 años, con eclampsia severa y sospecha de placenta previa. El paramédico habló con urgencia por radio. «Hemorragia masiva. Necesitamos quirófano». Inmediatamente. Al otro lado de la línea, la recepcionista del Hospital Santa Elena anotó rápidamente. «Recibido. Activando el equipo de emergencias obstétricas. Se llama al doctor Méndez». «Necesitamos un mejor especialista», insistió el paramédico, observando el monitor cardíaco, que fluctuaba peligrosamente. «Este caso requerirá un milagro». Beatriz flotaba entre la conciencia y la oscuridad. En sus delirios, veía a Ricardo, no al hombre frío que había permanecido en silencio ante las acusaciones, sino a Ricardo que la había hecho reír,
que hablaba de medicina y negocios con igual pasión, que la había amado con locura. Perdóname, pensó, sin saber si hablaba consigo misma, con Arturo, con el hombre al que nunca había dejado de amar. Ricardo estaba en el estacionamiento del Hospital São Marcos, exhausto tras un turno de 20 horas. Casos complicados, cirugías delicadas, vidas salvadas por centímetros, pero nada de eso llenaba el vacío que Beatriz había dejado. El celular vibró. Número desconocido. Doctor Cavalcante, le habla el doctor Méndez del Hospital Santa Elena. Lo necesitamos urgentemente. Ricardo frunció el ceño. Santa Elena no es mi jurisdicción. Lo sé, doctor, pero tenemos una emergencia obstétrica extrema. Una paciente con eclampsia severa, placenta previa completa y sangrado incontrolable. Estoy solo aquí, y este caso, la voz del médico tembló. Este caso supera mis capacidades. Usted es el mejor cirujano obstétrico de la región. Por favor. Algo en la desesperación de esa voz despertó los instintos de Ricardo. Ya estaba arrancando el coche. ¿De cuánto tiempo está el embarazo? Aproximadamente 38 semanas. Llegó inconsciente. Aún no hemos podido identificarla. Su presión arterial es de 180/120 y está subiendo. Audición. Ricardo pisó el acelerador. Estoy a 15 minutos. No hagan nada hasta que llegue. Manténganla estable y preparen el quirófano. Avisen al anestesiólogo y reserven 4 bolsas de sangre. 0 negativo. Listo, doctor. Estaremos esperando. Ricardo conducía con el piloto automático puesto. Su mente ya estaba en modo quirúrgico. Una placenta previa completa con eclampsia era la pesadilla de cualquier obstetra. La placenta bloqueando completamente el canal del parto, la presión arterial descontrolada, el riesgo de una hemorragia catastrófica. Y el enfoque, se ordenó, es solo otra paciente. Lo has hecho cientos de veces. Pero algo le revolvía el pecho, una extraña sensación premonitoria. Apretó el acelerador con más fuerza, mientras las luces de la ciudad se difuminaban a su alrededor. En el Hospital Santa Elena, el doctor Méndez observaba los monitores con creciente aprensión. La presión arterial del paciente fluctuaba peligrosamente. Los latidos del bebé mostraban signos de sufrimiento fetal. ¿Dónde está el cirujano?, preguntó la enfermera jefe con voz tensa. En camino. 5 minutos más. 5 minutos que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El doctor Méndez miró a la paciente inconsciente en la camilla, joven, hermosa incluso en su inconsciencia, con las manos protegiendo instintivamente su abdomen, incluso en estado crítico. Lucha, pensó, lucha por ti y por tu bebé. Viene el mejor cirujano. Ricardo se estacionó frente a la sala de urgencias, sin importarle en absoluto. Saltó del coche, todavía con la bata del turno anterior. Una enfermera lo interceptó en la puerta. Doctor Cavalcante, por aquí, rápido. Caminó por el pasillo, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Quienquiera que fuese esa mujer, ella y el bebé solo tenían minutos antes de que la hemorragia se volviera irreversible. Hoy vamos a salvar 2 vidas, se prometió, abriendo las puertas del quirófano. No tenía ni idea de que estaba a punto de salvar su propio mundo. Ricardo abrió las puertas del quirófano con la confianza de quien ha realizado el procedimiento cientos de veces. Guantes, mascarilla, bata, los movimientos automáticos de un ritual que se sabía de memoria. Informe, ordenó, acercándose a la mesa de operaciones sin mirar aún a la paciente. Paciente femenina, de aproximadamente 35 años, 38 semanas de embarazo. Comenzó el doctor Méndez con voz tensa. Eclampsia severa, presión arterial 190/1330, placenta previa completa confirmada por ecografía de urgencia, hemorragia activa, ya ha perdido aproximadamente 800.000 miligramos. Ricardo asintió, revisando los monitores. Mal, muy mal, pero no imposible. Anestesia, general, no había otra opción. El anestesiólogo respondió. Correcto, comencemos. Mezcla. La enfermera le puso el instrumento en la mano. Ricardo finalmente miró al paciente, listo para la incisión, y el mundo se detuvo. El bisturí se le resbaló de los dedos, golpeando el suelo con un sonido metálico que resonó como un trueno. Beatriz. El nombre salió como una plegaria, como una blasfemia, como un grito ahogado. No, no podía ser, pero era cada rasgo de ese rostro lo que invadía sus sueños, cada curva que había memorizado en noches de pasión.
Beatriz, su Beatriz, inconsciente, moribunda, embarazada de meses. El cálculo explotó en su mente con la fuerza de una bomba nuclear. Meses que lo separaban. Doctor. La voz de la enfermera parecía venir de otro universo. Doctor Cavalcante, ¿se encuentra bien? No, no estaba bien. Estaba destrozando a su hijo. Ese bebé que luchaba por nacer era su hijo. Beatriz había estado embarazada todo este tiempo y él no lo sabía. Ella no se lo había dicho. Había decidido afrontarlo sola. ¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué no me lo dijiste? Pero él sabía la respuesta. Vio con una claridad devastadora las acusaciones de su madre, su propio silencio cobarde, su orgullo herido. Beatriz había preferido arriesgar su vida antes que buscarlo. Doctor Cavalcante. El doctor Méndez lo sacudió por el hombro. Tenemos que operarla ya. Está perdiendo sangre demasiado rápido. El monitor cardíaco del bebé dio la alarma. Bradicardia fetal. El bebé se estaba muriendo. Mi hijo se está muriendo. Ricardo sintió que algo se rompía en su interior. Todas las defensas, todo el orgullo, toda la serenidad profesional. Pero entonces, como un guerrero que se levanta tras una caída, emergió algo más fuerte. Un nuevo bisturí. Su voz salió firme, transformada. Ya no era el hombre en shock. Era el cirujano, el mejor de la región, el único que podía salvar a las dos personas que más amaba en el mundo. Tomó el instrumento con manos firmes. Traigamos a este bebé al mundo. La hoja se deslizó por la piel de Beatriz con precisión milimétrica. Cada corte era una batalla contra el tiempo, contra su propia desesperación. Ricardo se obligó a entrar en modo automático, ese espacio mental donde solo existía la técnica, donde las emociones eran un lujo prohibido. Desprendido, ordenó con voz sorprendentemente firme, pero sus manos temblaban imperceptiblemente. El doctor Méndez lo notó y se colocó a su lado. Doctor, si necesita que me encargue. No. La respuesta fue más agresiva de lo que pretendía. Lo siento, puedo con ello. Necesito tener éxito, porque si no la salvo, no sobreviviré a la culpa. La placenta estaba exactamente donde la ecografía indicaba, cubriendo completamente el cuello uterino, adherida de forma anormal. Placenta previa. Ricardo comprendió, con el corazón encogido, que no solo era placenta previa, sino placenta previa. Esto explicaba la hemorragia masiva. Vamos a necesitar más sangre, al menos 4 bolsas más, dijo rápidamente, y llama al banco de sangre. Podríamos necesitar mucha más. Cada segundo era precioso. Ricardo hizo la incisión uterina, separando con cuidado los tejidos. Sangre, ¿cuánta sangre? Sus manos trabajaban con la velocidad y precisión propias de años de entrenamiento, pero su mente gritaba, Beatriz, no me dejes, ahora no. Así no. La presión baja a 80/50, anunció el anestesiólogo. Se notaba la tensión en su voz. Un vasopresor más. Manténla con vida. Ricardo gruñó, sumergiéndose más profundamente. Los recuerdos lo asaltaron mientras trabajaba. Beatriz riéndose de un chiste tonto que había hecho. Beatriz desafiándolo en un debate sobre ética médica. Beatriz en sus brazos, susurrándole que lo amaba. Beatriz, saliendo por la puerta después de aquella horrible noche, con la dignidad destrozada, pero con la cabeza en alto. Te fallé, pero no te fallaré ahora. Doctor, el útero es muy frágil, advirtió el doctor Méndez. Sangra más con cada toque. Ricardo lo sabía. El órgano estaba tan dañado por la placenta acreta que podría romperse en cualquier momento. Literalmente sostenía la vida de Beatriz en sus manos ensangrentadas. Tendremos que hacerle una histerectomía después de sacar al bebé, murmuró. El dolor de esa realidad lo abrumaba. Beatriz nunca tendría otros hijos. Este sería el único, nuestro único hijo. Preparen los instrumentos para la histerectomía, ordenó la instrumentista. Cada movimiento debía ser perfecto. Un error, un segundo de vacilación, y lo perdería todo. Ricardo nunca había rezado tanto en su vida mientras sus manos danzaban entre el bisturí y las pinzas, entre la muerte, entre la redención y la condenación eterna. Los dedos de Ricardo tocaron algo suave, pequeño, la cabeza del bebé, con infinita delicadeza. Sostuvo la diminuta vida, guiándola fuera del vientre destrozado de Beatriz. Vamos, pequeña. Su voz se quebró por la emoción. Ven a ver el mundo. Otra suave atracción. Hombros, torso. Y entonces, en sus manos temblorosas, un bebé completo,
silencioso, aterradoramente silencioso. No. El pánico puro explotó en el pecho de Ricardo. El bebé estaba a su lado, flácido, no respiraba. «¡Pediatra ya!», gritó, cortando el cordón umbilical a toda velocidad y entregándolo al equipo neonatal que lo esperaba. El doctor Méndez se hizo cargo temporalmente de la cirugía de Beatriz, mientras Ricardo observaba con impotencia cómo el equipo pediátrico atendía a su hijo. Masaje cardíaco en miniatura, ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, medicamentos inyectados en venas tan pequeñas que eran imposibles de alcanzar. Por favor, Dios, por favor. Ya perdí a Beatriz una vez por mi cobardía. No me quites a mi hijo antes de conocerlo. 5 segundos que parecieron 5 eternidades. 10 segundos. 15. Y entonces, milagro de milagros, un gemido débil, luego uno más fuerte. Luego el llanto poderoso, indignado y furioso de un bebé que acababa de ser arrancado del único hogar que conocía. En Pigar 7 en el primer minuto. El pediatra anunció con una sonrisa evidente incluso bajo la mascarilla. «Estará bien». Él, un niño. Ricardo tenía un hijo. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, mojando su mascarilla. ¿Puedo verlo?» La enfermera trajo al bebé envuelto por un segundo. Ricardo miró esa carita, con los ojos cerrados y la boca arrugada en protesta contra el brillo del mundo, y vio la forma de su nariz en sí mismo. La mandíbula cuadrada que heredó de su abuelo, la línea de sus cejas, era como mirarse fotos de sí mismo de recién nacido. «Mi hijo». Se le escaparon las palabras, cargadas de reverencia, terror y amor absoluto e instantáneo. «Mi hijo, doctor», gritó el doctor Méndez con urgencia. «Beatriz sangra mucho. Te necesito aquí». En realidad, lo apartó brutalmente. El bebé Artur, como ella lo llamaría Artur, de alguna manera lo sabía, estaba a salvo. Pero Beatriz seguía luchando por su vida. Ricardo regresó a la mesa de operaciones con renovada determinación. Acababa de tener su futuro en sus manos. Ahora necesitaba salvar a la mujer que había dado vida a ese futuro. «Terminemos esto», dijo, volviendo a coger el bisturí. «No va a morir hoy, no en mi quirófano. 3 horas». La cirugía duró 3 horas infernales. Ricardo realizó la histerectomía con manos firmes, pero con el corazón roto. Cada punto era una silenciosa despedida de los hijos que Beatriz nunca tendría, del futuro que le había robado por su estúpido orgullo. «Últimos puntos en la piel», anunció finalmente. «¿Cómo está?» Su presión arterial se estabilizó en 110/70. El anestesiólogo respondió. «Alivio evidente, frecuencia cardíaca a 88. Está luchando, doctor. Es una guerrera». «Siempre lo ha sido», pensó Ricardo, terminando la sutura con manos que finalmente podían temblar. «Siempre ha sido más fuerte que yo». Cuando finalmente salió del quirófano, sus piernas casi flaquearon. El doctor Méndez lo sostuvo. «Salvaste ambas vidas, Cavalcante. Fue extraordinario». Ricardo simplemente asintió en silencio. Caminaba como un jinete, mientras su hijo, Dios mío, mi hijo, dormía en una incubadora. «¿Es usted el padre?», preguntó la enfermera con dulzura. «Lo soy». Primera vez que lo dijo en voz alta. «Soy su padre. ¿Quieres cargarlo? Está lo suficientemente estable como para el contacto piel con piel». Ricardo apenas podía creerlo cuando puso ese bulto cálido y vivaz en sus brazos. El bebé no pesaba nada y lo era todo a la vez. Cada gramo era significado, propósito, redención. «Hola, Artur», susurró, rozando suavemente su carita. «Soy yo, tu padre. Lamento no haber estado allí antes. Lamento que tu madre haya tenido que pasar por todo esto sola». Los ojitos se abrieron, oscuros, curiosos, infinitos, y Ricardo se vio reflejado en ellos, no solo en sus rasgos físicos, sino en la devastadora responsabilidad de forjar esa vida. «Lo prometo». Se le quebró la voz mientras las lágrimas caían libremente. «Prometo que lo arreglaré todo. Cuidaré de ti. Cuidaré de tu madre. Seré el hombre que te mereces, no el cobarde que fui». Artur bostezó, indiferente a los dramas de adultos, y volvió a dormirse. Ricardo se quedó allí durante horas, abrazando a su hijo, memorizando cada detalle. El olor a recién nacido, el peso reconfortante, la respiración suave, cada pequeño latido contra su pecho. Cuando finalmente tuvo que irse, fue a la UCI de adultos, donde Beatriz yacía, aún inconsciente pero estable. Acercó una silla,
Se sentó junto a la cama y tomó su mano fría. Lo lograste, Beatriz. Trajiste a nuestro hijo al mundo. Luchaste como la guerrera que siempre fuiste, susurró, besándole los dedos. Ahora regresa a mí, regresa con nosotros. Tenemos tanto de qué hablar, tanto que arreglar. Los monitores pitaban, 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 cantando la melodía de la vida preservada. Ricardo permaneció allí, en vigilia silenciosa, mientras afuera el sol se alzaba sobre un mundo completamente transformado. Beatriz despertó con dolor, no solo físico, aunque la cirugía le resonaba en el abdomen, sino emocional, visceral, existencial. Abrió los ojos lentamente, fijándose en el techo blanco del hospital. ¿Viva? Estoy viva. Entonces, el recuerdo devastador. Arthur, mi bebé. La voz salió ronca, desesperada. Intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. Mi bebé, ¿dónde está mi? Tranquila, tranquila, Beatriz. Una voz que conocía muy bien. Imposible. No podía ser. Giró la cabeza lentamente y lo vio. Ricardo, sentado junto a su cama, sin afeitar, con profundas ojeras, la bata manchada de sangre. Sangre, pero ojos brillantes y alertas. Tú. Acusación y alivio se mezclaron en esa sola palabra. Arthur está bien, se apresuró a decir, comprendiendo la prioridad. Nuestro hijo está sano en la UCI neonatal. Podrás verlo en cuanto llegue. Beatriz soltó una risa sin humor que terminó en una tos dolorosa. Ahora es nuestro. ¿Dónde estabas estos últimos meses, Ricardo? ¿Dónde estabas cuando vomitaba sangre? Cuando tenía la presión por las nubes y pensé que moriría sola en esa granja, cada palabra era como un cuchillo. Ricardo los recibió sin pestañear. No me lo dijiste. ¿Y por qué iba yo a decírtelo? Beatriz sintió que la ira, contenida en su interior, latente durante meses, finalmente explotaba. Oír a tu madre llamarme cazafortunas otra vez, verte callar mientras ella me destruía. Prefiero morir antes que darte esa satisfacción. Casi lo logras. Se le quebró la voz. Casi muero, Beatriz. Cuando llegué a ese quirófano y te vi, cuando me di cuenta de que llevabas embarazada todo el tiempo y decidí afrontarlo sola. Yo decidí. Ella lo interrumpió, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo decidí. Me diste una opción, Ricardo. Cuando tu madre me acusó de cazafortunas y no dijiste ni una palabra en mi defensa, cuando me miraste como si fuera exactamente lo que ella decía, me equivoqué. Explotó, poniéndose de pie. Estaba terriblemente equivocado. Fui un cobarde que temía enfrentarse a mi madre, admitir que eras lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Eras? Beatriz rió con amargura. Eres. Ricardo se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano con reverente ternura. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú, Arthur y yo lo arruinamos todo. El silencio pesaba entre ellos, cargado de meses de dolor, sufrimiento y amor reprimido. ¿Sabes lo peor? Susurró Beatriz, con una nueva lágrima deslizándose por su mejilla. Lo peor es que incluso después de todo, incluso embarazada, sola y aterrorizada, te seguía amando. Te sigo amando y lo odio. Odio amarte. Ricardo apoyó la frente en su mano, con los hombros temblando. Perdóname. La puerta de la UCI se abrió de golpe. Eleonora Cavalcante entró como un elegante torbellino, con sus tacones resonando en el suelo. Una postura perfecta, a pesar de la urgencia. Ricardo, recibí tu mensaje diciendo que estabas aquí. ¿Qué te pasa? Se detuvo bruscamente al ver a Beatriz en la cama. ¿Tú, mamá? Ricardo se levantó, colocándose deliberadamente entre las dos mujeres. Ahora no, repitió con incredulidad. Esta mujer reaparece después de meses y tú estás con ella. Ricardo la interrumpió con voz firme. Es Beatriz Viana, la madre de mi hijo, la mujer que amo. Y la vas a tratar con el respeto que merece o vas a dejar esta UCI. Elige. El silencio que siguió fue glacial. Miró a su hijo como si lo viera por primera vez. ¿Hijo? Preguntó finalmente, con una voz extrañamente baja. Ayer nació un niño. Arthur, pesa casi 3 kilogramos y tiene mis ojos, dijo Ricardo, cada palabra una declaración de guerra. Y sí, antes de que preguntes, tuve que operarla de urgencia, una histerectomía. Beatriz estuvo embarazada solo durante meses, porque fui demasiado cobarde para defenderla de sus acusaciones. Beatriz observaba la escena, demasiado sorprendida para intervenir.
Este no era el Ricardo que se había doblegado ante la autoridad de su madre meses atrás. Era alguien transformado, templado por el fuego de una pérdida casi consciente. Ricardo no es justo, intentó Eleonora. ¿Justo? Rió sin humor. ¿Sabes que no es justo, madre? Beatriz casi muriendo porque prefirió arriesgar su vida antes que volver a ser considerada oportunista. Nuestro nieto casi nació muerto porque su madre estaba sola, escondida, temerosa de ser juzgada. No es justo. Eleonora palideció. No sabía que lo estaba. No lo sabía porque nunca me molesté en conocerla de verdad. Ricardo continuó. Años de sumisión, finalmente liberándose. Beatriz construyó un imperio por sí sola, madre. Ella no necesitaba nuestro dinero, nunca lo necesitó, pero la juzgaste con prejuicios tontos. Ricardo llamó suavemente a Beatriz, tomándole la mano. ¿Está todo bien? No, respondió, pero su voz se suavizó al mirarla. Nada ha estado bien desde que te dejé ir. Observó la interacción. Algo cambió en su expresión. Quizás fue la forma en que Ricardo miraba a Beatriz, con una adoración que no había visto en los ojos de su hijo en años. Quizás fue el evidente cansancio en ambos, la vulnerabilidad manifiesta. Quizás fue simplemente la mención de un nieto. ¿Puedo? Preguntó con cautela. ¿Puedo ver al bebé? Ricardo miró a Beatriz, dejándole la decisión a ella. Beatriz cerró los ojos, agotada física y emocionalmente, pero al abrirlos, había una suave resignación en ellos. Tú puedes. Pero Eleonora, gritó mientras la mujer se daba la vuelta. Si lastimas a mi hijo con tus prejuicios como me lastimaste a mí, lucharé contra ti con todas mis fuerzas. Ahora soy madre, y las madres protegen a sus hijos de todo, de todos. Algo muy parecido al respeto brilló en los ojos de Eleonora antes de irse. Ricardo volvió a sentarse, besando los dedos de Beatriz. Mi león feroz, murmuró. Aprendí de la mejor, respondió ella, y por primera vez en 9 meses, logró esbozar una sonrisa genuina. 3 meses después, la primavera irrumpió en la casa de campo de la mansión Cavalcante. La capilla familiar, una pequeña joya de piedra y vidrieras, estaba adornada con hortensias blancas, las flores favoritas de Beatriz. Se contempló en el espejo de la habitación contigua. Su sencillo vestido de encaje blanco contrastaba con la cicatriz aún rosada de su abdomen. No era una señal de debilidad. Había aprendido, sino de fuerza, de supervivencia, de un amor maternal tan feroz que había desafiado la muerte misma. «Te ves hermosa», dijo Clara, ajustándose el velo. «Señora, después de todo, aquí estamos». Beatriz asintió, tocándose suavemente el vientre, que no volvería a crecer con nueva vida. La pérdida aún dolía, pero Artur, durmiendo plácidamente en la cuna junto a ella, era un milagro. Llamaron suavemente a la puerta. Entró elegantemente, vestido de lavanda, pero había nerviosismo en sus ojos. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Beatriz le hizo un gesto a Clara para que se fuera. Las dos mujeres se quedaron solas. La tensión era palpable. «Vine a disculparme», comenzó sin rodeos. «De verdad, no solo porque Ricardo me lo exigiera ni porque seas la madre de mi nieto, sino porque me equivoqué». Beatriz guardó silencio, dejándola continuar. «Pasé 3 meses observándote con Artur. Cómo lo amas, lo proteges, lo cuidas, la fuerza que tienes. Y me di cuenta», la voz de Eleonora tembló, «de que eres exactamente la clase de mujer que siempre quise para mi hijo. No alguien que lo necesite, sino alguien que lo elija, aunque ella no lo necesite». «Eleonora, por favor, déjame terminar». Levantó la mano. «Te juzgué por miedo. Miedo a perder a mi hijo, a dejar de ser la mujer más importante de su vida. Pero las madres necesitan dejar volar a sus hijos, ¿no?». Sonrió con tristeza. «Y Ricardo vuela más alto a tu lado». Beatriz sintió que las lágrimas le ardían. «Gracias. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos y te lo prometo». Le tocó el brazo con suavidad. «Seré la suegra que te mereces y la abuela que Artur merece». «Acepto la petición», dijo Beatriz, pero con una condición. Arqueó una ceja con curiosidad. «Enséñame tus secretos comerciales. Construiste un imperio junto a tu marido. Quiero aprender». Por primera vez, Eleonora rió con sinceridad. Trato cerrado. La música empezó a sonar. El más hermoso Wagner tradicional. Beatriz tomó el pequeño ramo de hortensias y se dirigió a la puerta de la capilla. Ricardo la esperaba en el altar. Artur dormía en su regazo,
La imagen la hizo detenerse, con el corazón rebosante de su hombre, su hijo, su familia. No fue un final de cuento de hadas, sino algo más real, un comienzo difícil, logrado a través del dolor, el perdón y un amor lo suficientemente resistente como para sobrevivir a lo peor. Ricardo la vio y sonrió. Esa sonrisa que la había enamorado, ahora enriquecida por la experiencia, la redención y la paternidad. Beatriz caminó hacia él. Cada paso, una decisión renovada. Eligiendo el amor sobre el orgullo, la familia sobre el rencor, el futuro sobre el pasado. «Lista», susurró Ricardo al llegar a su lado. Beatriz miró a Arthur, quien había elegido ese momento para despertar y observarla con esos curiosos ojos oscuros. Miró a Ricardo, quien la observaba con adoración, tras haber sobrevivido a la tormenta. Miró a Eleonora en la primera fila, sonriendo con genuina aprobación. «¿Lista?», respondió. Era cierto. Después de meses de soledad, 3 horas en la mesa de operaciones luchando por su vida, 3 meses reconstruyendo su confianza, ladrillo a ladrillo, finalmente estaba completamente lista. El sacerdote comenzó la ceremonia. Afuera, la primavera estaba en pleno apogeo. Dentro de la capilla, algo aún más precioso florecía. Una familia nacida no solo de sangre, sino de decisión, de perdón, de amor probado a fuego, que emergió no destruida, sino purificada. Arthur bostezó, indiferente a la magnitud del momento, y todos rieron. Algunas historias no terminan con un final feliz, sino con un nuevo comienzo, esta vez de la manera correcta. Y a veces, eso es aún mejor. ¿Tú también crees que el amor verdadero puede superar muchas situaciones y triunfar por el bien de la familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Te conmovió la historia de Ricardo y Beatriz? Suscríbete a nuestro canal y déjate cautivar por muchas otras historias increíbles.